Fernández, concejal de la ciudad de Santa Fe por el Partido Justicialista. Ayer emitiste un comunicado en donde, no vas a acompañar el informe sesgado, dice, ajustado que carga el déficit sobre los trabajadores. Estamos hablando de este informe que presentó el intendente de la ciudad el pasado martes, tiene 300 hojas, habla un poco, mirando del 2015 a esta parte, el desfinanciamiento que la caja, o la deuda, o el rojo que la caja de jubilaciones de la Municipalidad de Santa Fe tiene, que realmente es alarmante, porque es un número importante. Sí, es un número bastante importante, Daniel. Gracias por la invitación primero. Y nosotros no objetamos el número, porque eso es un dato objetivo. El número es un dato objetivo. La caja tiene este déficit. ¿Qué objetamos? Cuando se armó la comisión, yo soy el titular por parte de la oposición. Violeta Quirós es la suplente. Los dos integramos esa comisión. La comisión tenía una tarea, elaborar un informe del estado de situación de la caja en relación justamente al déficit para presentarle al intendente, cosa que se presentó ayer martes, ese informe. Ahora, cuando a nosotros nos dicen vamos a firmar el informe, después de todo el trabajo de la comisión, nos presentan un documento, las 300 páginas son 300 con los anexos, pero es un documento de 29 páginas, que es un resumen del laburo de la comisión, con una serie de recomendaciones y la fundamentación de esas recomendaciones. Ahora, el documento estaba armado, nos invitaban a firmarlo, no nos preguntaron qué queríamos poner, etcétera. O sea, estuvimos un poco al margen, más allá de participar de las reuniones, estuvimos un poco al margen de la elaboración del documento. Cuando yo leo el documento me doy cuenta de que tiene un sesgo, que es lo que presentamos en la nota donde justificamos la no firma. Ese sesgo es un sesgo ajustador, ¿por qué? Porque hace recaer la responsabilidad del déficit en los aportes de los trabajadores, o sea, en que los aportes de los trabajadores son bajos, o sea, está sugiriendo que hay que aumentar los aportes de los trabajadores en las mujeres, tanto desde el punto de vista de la edad jubilatoria de las mujeres, o sea, el informe dice que las mujeres trabajan menos años, o sea, aportan menos y viven mucho más años, gozan más años del beneficio y eso desequilibra la caja. Y en tercer lugar, que las mujeres, que son el grueso, el porcentaje más alto de las que reciben el beneficio de pensión, de la pensión, esa pensión las pensiones están desequilibrando los números de la caja y que por lo tanto obviamente, al hacer referencia a la reforma provincial, lo que están diciendo es que hay que limitar el otorgamiento y la extensión de las pensiones en el mismo sentido que lo hizo la reforma provincial. Por ende, ¿cómo se resuelve el déficit de la caja? Ajustando en los aportantes, que son los trabajadores, y en los beneficiarios, que son los jubilados y los pensionados. ¿Y dónde va a venir el ajuste? Y la conclusión obvia de todo este informe es que hay que aumentar los años de aporte, ¿sí? Y hay que revisar la edad jubilatoria y revisar las pensiones. Y también otras cuestiones que son por ahí parecen menores, porque el número de beneficiarios es menor, pero hay que meter mano, está sugiriendo el informe, en la jubilación de todos aquellos que hacen tareas docentes y que son trabajadores municipales. Bueno, esas cuestiones son por ahí unos detalles muy específicos, muy técnicos. Nosotros no firmamos con Violeta el informe fue elevado al intendente y ahora el intendente lo que tiene que hacer es enviar un mensaje, un proyecto de reforma al Consejo para que en el Consejo lo podamos debatir. Y entonces también ahí hay otro argumento. Si yo firmo este informe que interpreto que tiene un sesgo, quedo condicionado para el debate posterior que se va a dar en el Consejo, donde vamos a debatir sobre el proyecto específico que el intendente mande. Entonces, todos estos argumentos son para decir, nosotros no firmamos por esto, ¿sí? Y me animo a decir también que vamos a estar en desacuerdo en un porcentaje muy alto si el proyecto de reforma se va a asentar sobre un ajuste en el bolsillo de los trabajadores y en las pensiones y en las jubilaciones. Para balancear un poco, ¿cuál es un poco la realidad de los activos, de las personas activas que hay y pasivas? Porque eso también me parece que ahí está la madre un poco también del problema.
Sí, por supuesto. Como en todo sistema jubilatorio actual, Sí. la relación entre pasivos y activos, que el punto de equilibrio es de 3-1, ¿sí? 3 activos por cada pasivo, está desequilibrada. Pero eso tiene que ver con cuestiones estructurales de cómo funcionan los sistemas jubilatorios en los últimos 40 años y cómo funciona el mercado de trabajo en sociedades donde hay un predominio, independientemente de quién gobierne, de políticas neoliberales, donde el mercado de trabajo es cada vez más pequeño, los aportantes son cada vez menos, porque no solamente hay menos empleo, sino que hay menos empleo formal, ¿sí? Y entonces eso debilita los sistemas jubilatorios. Entonces, ¿de dónde sacan plata los sistemas jubilatorios en Europa para hacer frente? No es simplemente de equilibrar la cantidad de aportantes con la cantidad de beneficiarios, sino también de otro tipo de financiamiento. Y sí, el planteo que se hace es por qué el kiosquero tiene que financiar la jubilación de los empleados públicos. Encierra de alguna manera, una trampa, que es que es imposible en el estado actual de los mercados laborales sostener un sistema jubilatorio con una relación de 3-1. Eso no va a ocurrir, porque tendríamos que aumentar la planta del Estado, ¿sí? Multiplicarla prácticamente o aumentarla en un 50%, y nadie va a aumentar el 50% de la planta del Estado municipal o de los estados municipales para financiar al sistema jubilatorio. Pero tampoco puede ser que la única solución que se esté planteando sea aumentar los aportes de los trabajadores en un momento en que o aumentar la edad, porque tampoco da. Sí, o en tal caso vamos a discutirlo, pero en un marco razonable, porque los trabajadores municipales son pobres. Hay que entender esto. Nosotros estamos asistiendo a un fenómeno que nuestra generación ve por primera vez, Daniel, que es el trabajador pobre. ¿Por qué son pobres? Porque ganan por debajo de la línea de la pobreza. Y la propuesta es, vamos a aumentarle 4 o 5% los aportes, o sea, le van a sacar 5% al salario, encima de que los salarios son salarios de pobreza. Esto es lo que yo creo que hay que poner sobre la mesa también para discutir estas cuestiones. Y por último, en el informe no aparece la famosa deuda de la Caja de Jubilaciones de la época de Corral, donde el gobierno municipal sacó un montón de dinero de la Caja de Jubilaciones que tenía para prever estas situaciones de emergencia o de déficit, tenía acumulado un ahorro equivalente a, según me dijeron, no lo puedo constatar yo ahora, entre 2 y 3 meses del haber jubilatorio, ¿sí? Y de pronto ese dinero desapareció y nunca se volvió a recuperar y nunca se pagó. Entonces hoy ese dinero, bueno, la Municipalidad de Santa Fe, en el mismo gobierno, nunca se hizo cargo ni aparece en el informe. Y por último, cuando uno analiza los 51 organismos adheridos a la Caja, porque la Caja no es solamente de los trabajadores de Santa Fe, de la Municipalidad de Santa Fe, sino también de 51 municipios y comunas, hay, de los 51, 28 tienen las cuentas equilibradas. Y 23 tienen desequilibrio, distintos grados de desequilibrio en sus cuentas, entre ellos la Municipalidad de Santa Fe. Entonces, no es justo que paguen aquellos que tienen las cuentas equilibradas, ¿sí? Cuando la ordenanza establece el mecanismo para exigirle a los municipios y comunas que tienen las cuentas desequilibradas en materia previsional, y que paguen lo que efectivamente les corresponde y se hagan cargo de ese déficit. Bueno, si no ponemos todas estas cosas sobre la mesa, la discusión va a tener un sesgo. ¿Sí? ¿El sesgo cuál es? El sesgo de que los únicos responsables o las únicas responsables son los trabajadores, las pensionadas y los jubilados. Claro, y el número de jubilados y pensionados del municipio de Santa Fe, ¿qué estaría arrojando en esa ecuación del 3-1? Y hoy el promedio está más o menos, según los informes técnicos. Sí, me estoy refiriendo a eso, sí, según lo técnico. Según los informes técnicos, en 1,98, más o menos. Bien, no llegamos al 3, digamos. Estamos ahí. Estamos 2. Sí, pero bueno, llegar al 3 significa mucha más gente aportando. Y después también está la otra cuestión. En muchos municipios, en el municipio de santafesino también existe mucho trabajo informal. Mucho practicante, ¿sí? Que trabaja años como practicante. Que nunca pasa planta. ¿Sí? Y entonces, en algunas modalidades contractuales aportan, pero otras no aportan,
¿sí? O porque son locación de servicios, o porque son pasantías, o porque son practicantías, pero trabajan, ¿sí? Entonces no están aportando a la caja, pero son parte del staff administrativo o del staff de trabajadores. Entonces también el Estado es responsable de esta situación. No son solamente responsables los trabajadores, también el Estado, porque claro, si a vos te convocan a una practicantía o te contratan con una modalidad donde vos le facturás y sos monotributista, vos tampoco te podés ir a quejar mucho porque estás expectante de pasar en algún momento a planta. Entonces ahí hay una situación bastante, y no quiero saber lo que pasa en algunas comunas más pequeñas del interior de la provincia de Santa Fe, donde probablemente haya gente que esté trabajando hace 20 años en negro, de manera informal, y bueno, y los pasa a planta en los últimos 5 años o 6 años de su carrera, pero terminó aportándose entonces 5 años, los otros no aportó. Siempre el que está en una situación de vulnerabilidad es el trabajador o la trabajadora, ni hablar los jubilados y pensionados. Entonces ahí también lo que nosotros cuestionamos es que, ojo con la declaración de emergencia, sí, porque la declaración de emergencia justifica todo. Claro, ¿sí? Y está. Y si declaran la emergencia sí, podría justificar que a algunos jubilados, como está pasando en la provincia, tengan que aportar, ¿sí?, a un fondo extraordinario, un aporte extraordinario, después de haber aportado 30, 40 años a la caja, y ahora, cuando ya están grandes, solamente estar en su casa y recibir el haber jubilatorio, que para eso están pensados los sistemas jubilatorios. Entonces, ojo con estas cuestiones, las alertamos ahora antes de que se venga el debate, porque después yo tengo la sensación, Daniel, de que van a querer sacar esta reforma entre gallos y medianoche en el mes de noviembre. Claro, antes del cambio de composición, del Consejo. ¿Te queda alguna pregunta respecto a eso? Porque quiero, si no, avanzar a otro. No, avancemos. Entiendo que es un tema complejo porque en las inequidades y las ineficiencias, en algún punto uno dice, bueno, ¿cómo se ayorna una caja municipal a los nuevos esquemas de trabajo, a que sea más justo, sustentable, etcétera, etcétera? Pero son puntos atendibles y creo que el punto de que no recaiga en el trabajador, como ha pasado en otras reformas, es la clave. Si bien quizá algún cambio puede haber, yo que se viene discutiendo mucho la edad jubilatoria, que pueda unarse entre hombres y mujeres, etcétera. Por ahí la última pregunta que me queda es, ¿cuál es la propuesta con las pensiones? Porque por ahí uno ve que las pensiones por viudez, cuando ambos trabajaron, cuando ambos tienen ¿hasta cuánto tiempo se justifica una pensión por viudez si el que queda tuvo su trabajo y tiene su haber jubilatorio? Sí, eso va a venir. Pero si no ha quedado desfasado la realidad a cuando solamente trabajaba uno de los dos y esa pensión tenía el sentido de seguir manteniendo a esa pareja. Sí, y esa es una cuestión la que vos estás planteando, es una cuestión absolutamente razonable. Nosotros no estamos de acuerdo en establecer marcos de justicia en las pensiones. Lo que estamos en desacuerdo, bueno, no sabemos cómo va a ser el proyecto, es que a partir de ciertas objeciones, por ejemplo, aparece cierta casuística que da cuenta de que algunas jubilados municipales cercanos a los 80 años, ya en los últimos años de su vida, se casan con una piba de 20. ¿Sí? Y entonces queda una pensión de 60 años a la piba de 20. Sí, esos casos existen, pero no son la mayoría de los casos. Claro, entonces, atrás de la excepción, lo que hacemos es establecer una nueva regla que limita las pensiones. Lo que no podemos perder de vista es, en el caso que planteas, Guille, es muy importante. Si los dos trabajaron y ya hay un ingreso, hay que revisar el sistema y va a haber una reforma del sistema de pensiones a nivel nacional que va a terminar acomodando a las provincias y municipios. Pero lo que no podemos hacer es, por ejemplo, una de las propuestas es, como hace la provincia, es limitar el beneficio de pensión a la cantidad de años que estuvo vinculado matrimonialmente. Y entonces, justo en el momento en que más necesitas la pensión, porque estás más vulnerable, porque estás más vieja, estás más grande, ya no podés trabajar, te van a sacar la pensión porque se cumplieron los 5 años de que gozaste de la pensión, tenés 78 años. Ahí se corta, porque estuviste 5 años casada con el cónyuge que falleció.
o conviviendo con tu cónyuge que falleció. Me parece que esas limitaciones son absolutamente injustas. Hay que discutir en marcos de justicia, no gozar de tres. De la jubilación, no, claro, no, porque eso sí, pero eso no es lo que está desfinanciando la caja. Son otros los desequilibrios. Eso es un punto chiquito Sí, pero hay que tener cuidado porque a veces se utilizan esos argumentos para hacer reformas más profundas en otro sentido, que es lo que está pasando también a nivel nacional. O sea, el gobierno nacional te dice, bueno, resulta que le otorgaron la pensión por discapacidad a una persona que no es discapacitada, entonces vamos a bajar todas las pensiones por discapacidad. ¿Sí? Porque ese es el argumento típico de los proyectos entonces, neoliberales. para entender la última parte, el grueso del financiamiento está en el carácter informal de parte de la planta de la municipio, en los bajos salarios que hace que los aportes sean bajos, y va por ahí, iría por ahí, y los municipios que tienen desbalances en sus propias cajas, que no son todos. 23 son. De los 51 son 23. O sea, también hay que empezar a ajustar ahí. Hay una ecuación que es el 3-1 no funciona. A mí me parece que ahí está el gran problema, porque por más que vos ganes más, la jubilación o la pensión va a ser más. Sí, entonces es proporcional al ingreso, sí. El 82, no sé cómo está preestablecido acá. Sí. Pero la lógica determina eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en otros países también? Hay que decirlo, y hay que pensar cómo vemos una jubilación hacia adelante en función de que esa ecuación 3-1 no está cerrando. No, eso no se hace muchos años que no cierra, pero entre otras cosas por las expectativas de vida y porque se han alterado los mercados laborales. Pensemos que los Pero el secreto no está en subir la edad ni está en... no, puede ser. Yo no digo que subir la edad. Discutamos lo de subir la edad, pero no te da la solución, No es la única solución. Por eso digo, tiene un sesgo porque está planteando que estas son las soluciones y después nos vamos a encontrar dentro de 10 años con déficit de nuevo. Pero discutámoslo junto con una discusión, Daniel. Yo alguna vez, que en una nota que me hiciste te lo dije, una discusión republicana es aquella en la cual los que se van a ver o los potenciales afectados por la decisión participan de la decisión. Entonces, todos aquellos que van a ser afectados por la decisión tienen que participar de una u otra manera en la decisión, y esa decisión va a ser seguramente más justa y va a ser aceptada por todos aquellos que se van a ver afectados. ¿Quiénes son los que se van a ver afectados? Los trabajadores municipales y trabajadoras municipales, los jubilados y pensionados municipales, pero no solamente los de la ciudad de Santa Fe, sino los de toda la provincia que pertenecen a los municipios y comunas que están adheridos a la Caja de Jubilación de Santa Fe. Porque si quedan excluidos, lo que realmente va a ser injusto es que decidamos solamente en Santa Fe, más allá de que lo va a votar el Consejo, etcétera, pero sin oírlos, decidamos en Santa Fe una cuestión que va a afectar a miles de personas que están por fuera de la discusión. A mí me parece que hay que incorporarlos a la discusión. Ahora, si lo van a querer sacar entre gallos y medianoche, si lo van a querer sacar rápidamente, todos esos actores no van a participar de la discusión. Bien. El tema está expuesto, me parece que para eso te llamé puntualmente. Y bueno, se viene lo que se viene hacia adelante y esperemos que haya una buena discusión. También otro de los temas que quería preguntarte, porque me parece que no es menor, es el proyecto de ordenanza de la Oficina Municipal Anticorrupción. Sí. ¿Cómo controlamos al gobierno actual? ¿Cómo controlamos, nuestros fondos? Sí. El gobierno actual, sea el que sea, hay que decirlo. No, esto yo estoy convencido, lo he dicho en las cátedras universitarias, escribiendo algunos artículos o en los foros en los que he participado siempre, de que yo soy un defensor del Estado. Creo en el rol del Estado y el Estado tiene que estar presente, pero no defiendo cualquier modelo de Estado. Yo creo que el Estado tiene que ir modificándose, reformándose y potenciar. Hay que potenciar al Estado, hay que ofrecerle capacidades, mejorar sus capacidades para muchas cosas, entre ellas las capacidades de control y mejorar la eficiencia y la transparencia del Estado. El Estado municipal es un Estado que está diseñado para la Santa Fe de hace 50 años. ¿Sí?
y estamos en el 2025. Entonces es un Estado muy poco eficiente y muy poco transparente. ¿Qué mecanismos de control tiene hoy? ¿Cómo se controla al Ejecutivo Municipal? Bueno, un control político que hacemos desde el Consejo, pero cuando la oposición está en minoría o somos débiles institucionalmente, las capacidades de control se resienten. Entonces eso es muy fluctuante, depende de las mayorías y minorías. Después está el Tribunal de Cuentas, pero el Tribunal de Cuentas ejerce una función o dos funciones de control muy específicas, que es fundamentalmente el control de la ejecución presupuestaria, y la composición del Tribunal de Cuentas es responsabilidad fundamentalmente del Ejecutivo, que propone, y del Legislativo, que aprueba, y hoy está integrada por personas seguramente idóneas, pero que fueron funcionarios del Ejecutivo Municipal. Entonces, ahí también se resiente la capacidad de control. No existe ninguna instancia institucional, independiente, autónoma, que pueda trabajar sobre las políticas de transparencia, o sea, mejorar las capacidades estatales en cuestión de transparencia, y que de alguna manera reciba denuncias de potenciales actos de corrupción, que pueden ser actos de corrupción de funcionarios municipales o funcionarios del Consejo, o alertar sobre licitaciones que son poco transparentes, pero que en cualquier caso lo que hacen es afectar a la administración de los recursos de los vecinos y las vecinas de Santa Fe. Porque cuando hablamos de corrupción, no estamos hablando solamente de una cuestión moral o ética, que ya es en sí mismo un problema. Estamos hablando también de una cuestión económica. La corrupción implica gastar mal el dinero de los vecinos. Es un control de cada centavo que el vecino aporta. Sí, y aparte estamos obligados a hacerlo porque la Constitución Nacional, la Constitución Provincial establecen claramente que las políticas de transparencia, que los principios republicanos son los que orientan a toda la acción de gobierno. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que no solamente que los funcionarios públicos rindan cuentas o que sean elegidos por el voto popular o la soberanía popular tenga una vinculación con quienes gobiernan y que sean cada tanto que haya limitación en los periodos en los cuales ejercen el gobierno, sino también que gobiernen en forma transparente, ¿sí? Y que rindan cuentas de cada centavo que no es de ellos, no es nuestro, sino que lo administra el Estado en nombre de la ciudadanía, y eso hay que hacerlo de una manera absolutamente transparente. Y después nos preguntamos, ¿por qué la gente no va a votar? ¿Por qué la gente no cree en el Estado? ¿Por qué la gente no cree en la política? Entre otras cosas, porque vivimos en un país corrupto, ¿sí? ¿Y cómo vamos a luchar contra la corrupción? Bueno, mejorando las políticas de transparencia, entre otras cosas. Pero si no tenemos ninguna instancia que se ocupe de la política de transparencia y donde un vecino, vamos a suponer, un vecino le piden una coima, ¿sí? O a un empresario le piden una coima, o alguien se entera de una situación, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? ¿Una denuncia acá a la vuelta en el MPA? Es una cuestión muy brutal para alguien ir a hacer una denuncia. Si hay una instancia donde se pueda hacer una denuncia, y esa instancia, como la oficina que yo estoy proponiendo, haga una investigación previa y después evalúe si eso implica una denuncia penal, una acción administrativa, o sea, abrir un proceso administrativo, una acción civil, etcétera, me parece que es mucho mejor que la nada misma, que es lo que tiene hoy el Estado municipal. Y respecto a la charla con concejales de otro sector, respecto a este punto esencial, porque calculo que de cualquiera de los sectores pueden coincidir respecto a tener una oficina de control. Está durmiendo en la comisión de gobierno. Ajá. Y el oficialismo no lo quiere sacar. Incluso yo fui muy enfático, les dije, y en el diseño institucional está, esto no depende de la oposición, no tengan miedo, no lo va a usar la oposición. No. Es una oficina que es autónoma e independiente del Ejecutivo y del Legislativo. Si bien el director estaría nombrado obviamente por el Legislativo, con una mayoría especial, ¿sí? De 2/3 de los miembros, y el director sería propuesto por una comisión ad hoc integrada por los presidentes de todos los bloques, que digan, esta es la persona idónea, y una serie de requisitos técnicos y de cualidades para ser director. Igual no lo quieren sacar porque
no hay voluntad política de tener una oficina anticorrupción. Básicamente es eso. Argumentos públicos en contra no van a encontrar, no van a salir a decir que están en contra de una oficina anticorrupción. Pero si el expediente, que lo único que tiene que hacer es ser firmado y ser votado en una sesión, está ahí, en la Comisión de Gobierno, ya hace 3 sesiones durmiendo el sueño de los justos. ¿Y hasta cuándo puede quedarse ahí? Eternamente. Bien. Hasta perder el Al menos que lo siga. Yo lo pido todas las sesiones pido preferencia para que sea tratado. Y todas las reuniones de la Comisión de Gobierno, como ayer, me dicen, no va a salir. Bien, quiero preguntarte respecto a algo que yo pienso que todavía el municipio, la ciudad de Santa Fe está en pañales, porque mientras se estaba votando la Constitución de la provincia, con periodistas, colegas que hablabas en Rosario, querían el punto de autonomía. De la autonomía, digamos, es uno de los objetivos de Hapkin antes de diciembre, tener esa autonomía. Y de hecho, digamos, se venía trabajando desde varios sectores. Acá, ¿en qué lugar estamos? Nos falta mucho todavía para llegar a un acuerdo de una autonomía. Un acuerdo de tener las bases para decir vamos con el proceso hacia adelante. Sí, la autonomía municipal, bueno, ya reconocida por la reforma constitucional de 1994, ahora establecido el alcance y reconocida por la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe de 2025, en realidad lo que abre es un proceso que implica una serie de leyes que reglamenten efectivamente la autonomía, o sea, hasta dónde va a llegar la autonomía de los municipios en Santa Fe y quiénes van a tener autonomía plena y quiénes van a tener una autonomía más limitada. Y después la otra discusión es la de las cartas orgánicas. En Santa Fe ahora tenemos que dictar una carta orgánica. Lo que pasa es que la carta orgánica va a ser dictada por una convención estatuyente convocada a tal efecto, y la idea, por lo menos del oficialismo, es que eso sea, porque hay que convocar a las elecciones para la convención estatuyente. Imagínense si hacemos una elección ahora. ¿Sí? La ciudadanía nos mata a todos, ¿sí? Después de tantas elecciones. Entonces es probable que sea junto con la elección de concejales del 2027. En 2 años, por eso. En 2 años, sí. Probablemente como se adelanten las elecciones, sea en la primera parte del año 2027, en 1 año y medio por ahí tendríamos elecciones a concejales y a convencionales estatuyentes, que serían los encargados de dictar la carta orgánica y establecer las condiciones institucionales hasta donde permita la Constitución provincial y las leyes reglamentarias de la autonomía. Esto es lo que va a ir sucediendo. Mientras tanto, el municipio va a ir de alguna manera adaptándose a esas nuevas condiciones de autonomía, que no es en cualquier sentido, es en el orden económico-financiero, institucional, administrativo y político, y no más allá de eso. Yo creo que algunas discusiones interesantes pueden venir en el marco de la autonomía. Por ejemplo, la cuestión de si podemos o no podemos tener una policía municipal. No la GSI no es una policía municipal, es una guardia de seguridad, pero no tiene tareas de policiamiento. Ahí habría una discusión interesante, porque tal vez tendríamos la posibilidad de crear desde cero una policía nueva que, si bien no cumpla tareas de investigación, porque eso siempre recaería en la de seguridad, policial, pero sí de prevención, y seguridad. ¿Sí? Lo que en su momento era, o lo que la gente llama los caminantes, ¿sí? Que es una especie de policía de cercanía, policía comunitaria, que cumple tareas más de prevención y en tal caso de conjuración del delito, mucho más cercana a las áreas comerciales, a algunos territorios en la ciudad de Santa Fe, donde una presencia policial permanente sería disuasoria de muchas actividades ilícitas, porque en Santa Fe el gran problema que tenemos no es la violencia altamente lesiva, sino es fundamentalmente el delito predatorio, que ha crecido mucho en los últimos tiempos. Sí, que lo vemos todo el tiempo. Ayer le entraron a robar a la casa por tercera vez a una mujer de 81 años que vive sola. Esas situaciones. Entonces, la policía comunitaria o la policía local podría trabajar conociendo el territorio, conociendo a los vecinos, conociendo a los comerciantes. Estaría mejor preparada y mucho más atenta cuando observa que hay algo que no es lo habitual. Y bueno, pero esto lo digo en el plano de las hipótesis, es algo que podríamos trabajar. Y lo otro que hay que discutir seriamente en el marco de la autonomía, independientemente de las cartas orgánicas, que hacen mucho ruido, pero pocas nueces.
porque después en la práctica no tienen tantos efectos en la vida cotidiana, es la cuestión de los recursos. Hay que hacer una verdadera discusión sobre la distribución y las potestades tributarias de los municipios en Santa Fe, porque lo que no puede ocurrir es que los municipios dependan pura y exclusivamente en una parte importante de su presupuesto de la coparticipación provincial y la coparticipación nacional. Porque entonces quedan condicionados, y vos sabés, Daniel, que históricamente quedan condicionados políticamente a la relación que tengan con el gobernador de turno o con el gobierno nacional de turno, independientemente de esa relación. Y después, como dice Serrat, ¿viste? Atrás está la gente. Entonces, discutir nuevas facultades tributarias, discutir los recursos, también te permite discutir un proyecto de ciudad. ¿Cómo armas un proyecto de ciudad si no sabes con qué recursos contás? Bueno, todas estas cuestiones se abren en el marco de la autonomía, así que va a ser una cuestión interesante, pero hay que decirle a la gente que la autonomía per se, por sí misma, no resuelve sus problemas cotidianos. No se crean que porque hubo una reforma constitucional, porque va a haber una carta orgánica o porque la ciudad de Santa Fe es autónoma, de pronto vamos a vivir en Noruega. Yo lo planteaba, está bueno la explicación que diste, planteaba un poco el ánimo de Rosario de ir, si bien por ahí la elección sea en el tiempo que sea en 2027, pero van adelantando pasos y poniendo las bases más rápidos de lo que está pasando todavía aquí en la provincia de Santa Fe. No está mal que la ciudad de Santa Fe lo maneje en otros tiempos, tampoco está mal, sino un poco ponerlo sobre la mesa. Me quedan dos temas. Voy a ir por la parte de las elecciones y tu sensación, y me queda después presupuesto. Mirar un poco hacia adelante el presupuesto del municipio. Y tengo unos 10 minutos más o menos para hablar de los dos temas. Sí, capacidad de síntesis tengo. Si vos me decís, yo me adapto. ¿Qué sensación te dieron las elecciones a nivel provincial? ¿Y qué sensación te da la performance de Fuerza Patria a nivel nacional? Bien. Yo creo que las elecciones nacionales hubo una renovación de la confianza que se le dio al presidente de la Nación en el 2023, porque lo que hay que entender desde una perspectiva histórica es que aquí hay un proceso histórico, sobre todo para el peronismo, hay un proceso histórico que se terminó. Ese proceso histórico, como muchos procesos históricos, no termina de un día para otro, sino que es un proceso de transición hacia un nuevo proceso histórico. La victoria de Javier Milei abre un nuevo proceso histórico y el peronismo no termina de adaptarse a ese cambio, porque es natural que no termine de adaptarse. Entonces hay la permanencia de todavía un relato que habla del pasado. Y no hay que renegar del pasado, no hay que renegar de la historia. El error es caer en la nostalgia. En la nostalgia de los tiempos pasados fueron mejores. Bueno, fueron mejores algunos tiempos pasados, que también tuvieron errores. Otros tiempos pasados, como el gobierno de Alberto Fernández, fueron malísimos. O el gobierno de Mauricio Macri fue malísimo. Entonces, para una parte importante oye, vos no sé cuántos años tenés, pero tendrás 28 años. Sí, 30, ya pasé los 30. Sí. Bueno, pero parezco. Un centro tenías que cabecear, parezco tenía joven. Que decir 25. No, parezco. Escucha. Ya estoy en edad de decir que nos comimos varios sapos, Jorge. Bueno, tu generación no vivió lo que otras generaciones vivieron con entusiasmo, con alegría. Total. No sé, yo me volví de España en el 2005 con una emoción, una alegría. Vivieron una etapa horrible. Entonces, quieren votar por el futuro. Y lo que el peronismo debe hacer, en la segunda parte de tu pregunta, es ofrecer futuro, no pasado. Entonces, ese futuro estuvo en parte de la lista, pero el pasado estuvo en otra parte de la lista, ¿sí? A nivel provincial. Entonces, vos, le ofreciste un poco de futuro y bastante de pasado. Y el relato también. Frenar a Milei, ahora lo digo con el diario El Lunes, por supuesto, porque lo estamos hablando después de las elecciones. Bueno, la verdad es que evidentemente la frase esa, hasta el viernes pasado, era una frase en la cual, digamos, estratégicamente se creía. Sí, pero el 40% de la gente no creyó, al contrario, cree que hay que darle oportunidades, porque la promesa de Milei es hacer las cosas de otra manera. Este es el tercer o cuarto, yo diría, proyecto neoliberal. Todos los proyectos neoliberales fracasaron, terminaron muy mal en la Argentina, pero esta generación también tiene derecho a equivocarse y le va a dar una nueva oportunidad.
pero el gobierno nacional tendrá que demostrar que por la vía del neoliberalismo puede garantizar crecimiento económico, crecimiento del empleo, crecimiento del poder adquisitivo. Por ahora lo que viene demostrando es caída del empleo, caída del poder adquisitivo, caída del salario, destrucción del mercado interno. Vamos a ver dentro de 2 años. Pero digamos, Esto es ahora. ¿esto se llegó a esto porque quizás asusta más lo otro? Sí, yo creo que fue un voto antikirchnerista el que prevaleció. Un voto como dice Caputo, un voto anticuca, un miedo a que vuelva lo que la inflación, etcétera, etcétera. Sí, creo que digamos, el comenzar lo que viene, esa frase tampoco era por... eso no, pero eso, creo que sí, y también lo que uno ve repetido en el argumento del voto es la baja inflación. No importa la malaria, no importa que me vaya mal, yo quiero que los precios estén parecidos en la semana que viene, porque de última, con mi sueldo magro me administro. Antes eras un sueldo magro, medio, pero no sé cuánto voy a gastar en el súper la semana que viene. Y ahí te pregunto, porque uno, o sea, por un mal resultado electoral no está obligado a abandonar sus convicciones ni su bandera, pero también tenés que entrar en un futuro donde la sociedad ya te dice que baja inflación, responsabilidad fiscal y reforma laboral y tributaria es algo que se quiere. ¿Cómo ingresa el peronismo ahí? ¿Con una propuesta propia, viendo cómo hacer para que la reforma laboral no sea tan regresiva, sino una progresiva? ¿Cómo ves eso hacia adentro del peronismo? Bueno, hay posiciones disímiles dentro del peronismo porque el peronismo no está justamente en esos procesos de la construcción de un relato y un proyecto homogéneo. Está en proceso de recomposición y reconstrucción de un proyecto de país y obviamente un proyecto de provincia y un proyecto de ciudad. Entonces les voy a dar mi opinión. Yo creo que el peronismo tiene que animarse a discutir la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma del Estado y todo tipo de reformas, porque el peronismo ha sido históricamente reformista. ¿Sí? Recién me preguntaba un colega tuyo si pues, yo estoy en contra de la reforma de la caja de jubilaciones. No, yo no soy conservador, soy reformista. Y es más, creo que hay que discutirlo porque si no, la única opción es la que va a presentar el gobierno nacional, que es la reforma laboral y la reforma previsional a nivel nacional, como la reforma tributaria es la que le impone el Fondo Monetario Internacional. Le impone, lo digo, porque está dentro de las condiciones para está en el staff report, uno cuando lo lee dice reforma en la otorgamiento de pensiones y jubilaciones, achicar el Estado y ver la reforma laboral. Sí, y es lo mismo que viene proponiendo el Consenso de Washington desde principios de los años 80 a todos los países que recibieron que reciben ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o del Tesoro de los Estados Unidos. Eso ya está escrito, está determinado, se va adaptando a cada momento. Es un proceso que efectivamente va a ocurrir y después depende de las fuerzas políticas al interior de cada uno de los países. En este momento, la ratificación a través del 40% de los votos que saca el gobierno nacional en todo el país, en un promedio, en todo el país, le da legitimidad, no los votos, pero sí la legitimidad para impulsar esas reformas. Es probable también que una parte importante del electorado no sepa bien de qué se trata una reforma laboral, porque cuando vos le vas a decir a un trabajador que votó a Milei que, va a tener que discutir a veces con el empresario su propia paritaria, digamos, su propio sueldo, que probablemente tenga que trabajar más horas, que como dice un artículo específico del proyecto, ya no se va a pagar el salario solamente en dinero, sino también se puede pagar en especie, en contribución de ganancias, en bonos, habitación, en bonos, etcétera. Bueno, práctica que hoy se hace o se hizo. Hay empresas que, tienen convenio con algún supermercado y dentro del componente del sueldo tenés los tickets de supermercado, digamos. Una práctica que está dentro de esa negociación. Yo no veo que no haya nada revolucionario respecto a lo que se quiera hablar. Ayer hablábamos con Abramovich respecto al proyecto, al único que está presentado formalmente, que es el de Romina Díez, y un poco yo hacía preguntas respecto a las 12 horas de trabajo, si iban a ser excepcionales o no, cómo se iban a tomar, y llegó el momento, si uno ve el juego el compensatorio no está mal, porque de hecho
hay muchas empresas que lo utilizan el día de hoy sobre los feriados o sobre esas horas, o los mismos empleados de comercio. Pactan con su empleador, bueno, hago 4 horas más, por ahí los tomo de compensatorio, digamos, está ya dentro de lo popular eso. Sí, el problema es el pacto respecto al sueldo, cómo va a ser ese pacto y cómo va a ser el pacto respecto a horas. Pero ante este proyecto y ante cualquier otro que se presente, ¿qué van a proponer sobre cada una de estas situaciones? Bueno, es que eso va a ser una discusión muy importante que todavía nadie está analizando seriamente el proyecto. Yo de hecho leí algunas cosas, pero no lo leí entero porque estamos con otras cuestiones de coyuntura. Pero sí va a ser una cuestión importante donde el peronismo tiene que participar y la participación no puede ser estamos en contra de todo. ¿Sí? Eso no, la gente no acepta que alguien esté en contra de todo. Creo que la sociedad no les va a pedir tanto al peronismo, al que sea, estar a la altura de. Sí, pero es importante participar porque si no, siempre las reformas del Estado, la reforma del mercado de trabajo, de las leyes laborales o las reformas provisionales, son reformas conservadoras o neoliberales. Si vos no participás, le dejás abierta la puerta a que la única posibilidad de reforma sea esa. Reforma del Estado también. Y yo creo que el peronismo, aún con sus problemas internos, es el único partido político, diría que junto con el socialismo, pero y con otras fuerzas progresistas, que puede plantarse para proponer algunas reformas que no sean tan perjudiciales para aquellos que siempre son los perdedores de todas este tipo de reformas, que son los sectores más vulnerables. Y tampoco hay que creer que una reforma laboral va a traer por sí misma, va a traer inversiones. Las inversiones no vienen, o los empleadores o los empresarios no contratan trabajadores solamente por las condiciones legales de la contratación o por las condiciones laborales o el régimen laboral. También porque necesitan producir más, ¿sí? Porque aumenta el consumo, porque aumenta la demanda. Si no, ¿por qué contratarían trabajadores si no necesitan trabajadores, independientemente de cuáles sean las reglas laborales? Para el que está escuchando en la radio, estoy charlando con Jorge Fernández, concejal de la ciudad de Santa Fe por el Partido Justicialista. En este punto de la charla hablamos un poco de cómo era su mirada de la performance a nivel nacional, de las votaciones, a nivel provincial. Yo quiero hacerte, Guille seguramente tendrá otra, pero respecto a las elecciones, una pregunta que me parece interesante. ¿Te sorprendió el resultado a vos o no? Tanto sea La Libertad Avanza, los votos que tuvo, como la performance, voy a hablar de provincia ahora, Sí. Como la performance que tuvo Karen Tepp. Sí, me sorprendió la elección, primero porque las encuestas no daban estos números, ¿sí? Entonces, ¿qué indicadores tenés? Y los indicadores que tenés en general son las encuestas. Sí. A nadie le pegó, o pocos. ¿Me sorprendió que La Libertad Avanza haya sacado tantos votos? Sí, me sorprendió. Nosotros teníamos expectativas en el peronismo de hacer una buena elección. Creo que hicimos una muy buena elección porque las expectativas estaban incluso iniciar. Porque no miremos el último mes desde septiembre acá. Sí. Si uno lo pensaba en mayo, hasta las expectativas o los quienes opinaban al respecto y eran más optimistas hablaban de 2 diputados, terminaron sacando 3 diputados. Lo que más me sorprendió es la muy mala performance del gobierno provincial, que se jugó la piel y puso una cantidad de dinero extraordinaria porque la provincia está empapelada de afiches, carteles oficialistas. Los medios de comunicación mostraron el gobernador jugó muy fuerte en esta elección y a mí me sorprendió porque la cantidad de votos que sacaron, el porcentaje de votos es muy exiguo en relación a lo que había sacado en la elección a gobernador. Yo creo que ahí hubo un voto castigo muy importante que no fue al peronismo, No, sino que fue a La Libertad Avanza. ¿Sí? Ahí se explica una parte del crecimiento de La Libertad Avanza, pero bueno, eso sería una mirada solamente provincial. Después, si uno hace una evaluación nacional, sacaron 40% en casi todos lados. Por lo tanto,
Pero me sorprendió, sí, me sorprendió. Sí, no, me queda a mí, a partir de diciembre te vas a encontrar discutiendo en el recinto con representantes libertarios, que como decía, hasta hace un tiempo uno decía, bueno, es un sector marginal, pero hoy lo vemos con presencia en toda la provincia y con intenciones de seguir creciendo. Bueno, con Romina Díez creciendo mucho a nivel provincial, yo calculo que irá por su batalla en 2027. Pero, ¿cómo ves eso? Porque es una composición diferente del Consejo, ya con menos concejales del oficialismo, con más de la oposición, entre el cual está el peronismo, está Patria Grande y está La Libertad Avanza. Van a tener que congeniar. ¿Cómo ves eso? Van a tener que congeniar con Patria Grande, bueno, que pueden estar un poco más cerca en algún pensamiento, pero van a tener libertarios también adentro. Sí, nosotros, bueno, con el Tati Restaño, de hecho, fue alumno mío, tenemos una buena relación, ideológicamente no estamos tan lejanos, vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, y eso no quiere decir que después conformemos un bloque, ni mucho menos. Esas discusiones están abiertas todavía. Se va a incorporar uno más al bloque justicialista, o por lo menos al justicialismo, que es Pedro Medey. Y después La Libertad Avanza va a ser un fenómeno nuevo, porque una cosa es a nivel nacional y otra cosa es qué es lo que, digamos, ya tiene presencia La Libertad Avanza, pero la presencia de La Libertad Avanza es un sector que integra La Libertad Avanza, pero es un sector de conservadores, católicos y evangélicos, no necesariamente hiperliberales, como así que ahora viene la Libertad Avanza pura. Es una incógnita cómo se va a manejar en el Consejo, es una incógnita qué es lo que va a proponer. Ahora, yo estimo que si estuviese participando de estos debates sobre la caja de jubilaciones, estaría proponiendo efectivamente un aumento bastante importante de la edad jubilatoria, y que los trabajadores o directamente la desaparición de la caja de jubilaciones. Así que va a ser una novedad. Muy probablemente no estemos de acuerdo en muchas cuestiones, en algunas sí, porque vamos a ser opositores y vamos a criticar al oficialismo, ese es el rol de la oposición, pero en algunos proyectos los veo un poco militándolo, decir, bueno, hasta acá frenamos esto y las propuestas la negociación, el achicamiento del Estado municipal, el achicamiento del gasto público. Bueno, eso me parece que pueden estar todos de acuerdo. Sí, depende en qué. Yo soy muy quirúrgico en esa discusión. Bien. Bueno, de hecho, en la discusión de los presupuestos, el presupuesto es un proyecto de gobierno. Cuando vos presentás un proyecto de presupuesto, estás diciendo yo voy a gobernar así. Y yo he sido muy crítico de los proyectos de presupuesto que ha presentado el oficialismo, porque creo que están poniendo un montón de dinero en cosas que no necesitan que se pongan un montón de dinero, es un gasto ineficiente, y no están poniendo en donde tenemos los problemas más estructurales en la ciudad de Santa Fe. Entiendo que La Libertad Avanza va a tener una mirada similar, pero no vamos a coincidir en dónde hay que poner el dinero. Bueno, y dónde se quiere sacarlo. Y si te hago el desafío de darme, no te voy a decir pedir tres, pero algo que le reconozcas a la gestión actual. Ahora, no, a 20 meses, no los desafíos iniciales. ¿A cuál gestión? A la de Poletti. No, yo soy de los que creen, honestamente, que los gobiernos no hacen todo bien y no hacen todo mal. ¿Sí? Eso seguro. Yo creo que el gobierno de Juan Pablo es un gobierno que vino sin proyecto de ciudad. ¿Sí? Ese es un poco la última versión de un proyecto que ya está agotado, tuvo sus buenos momentos y los últimos gobiernos han sido gobiernos malos, que le falta liderazgo, que no tiene claro cuáles son los problemas de la ciudad de Santa Fe, los problemas más serios, los problemas más estructurales, por lo tanto no está haciendo nada en materia de resolver los problemas estructurales, pero pensando en su electorado, bueno, administra algunas cosas bien. Creo que es un gobierno austero. Yo le discuto austero en el sentido de que no está haciendo populismo con el dinero público, pero creo que tiene mal las prioridades. Santa Fe es una ciudad que está dividida en dos, ¿sí? Y no está haciendo nada para
resolver esa fractura que hay entre el centro de la ciudad y los barrios del oeste y del noroeste y del suroeste de la ciudad de Santa Fe, donde la presencia del Estado no existe prácticamente. Y eso se ve en las condiciones sociales, infraestructurales, el acceso a servicios básicos. El Estado se ha ausentado de ahí y no ha vuelto, y entonces tenemos ahí serios problemas, incluso serios problemas de violencia en todo ese corredor, que es, y ahí el Estado está ausente. Después, yo creo que el intendente tiene buenas intenciones, tiene problemas de conducción, no es un oficialismo homogéneo, hay mucha heterogeneidad allí adentro y eso no lo ha podido resolver. Entonces, no está claro hacia dónde va, cuál es el proyecto de ciudad. Si alguien le preguntase y le repreguntase, no lo tiene claro y eso es un déficit muy grande. Pero sí me cuesta encontrarle... Sí, no, bueno, por ahí uno ha visto, qué sé yo, la iluminación empezó como algo catastrófico y hoy vemos más iluminada, falta por supuesto, pero vemos una ciudad más iluminada, la cuestión turística de eventos está aceitada, por lo menos no hay grandes líos, pero bueno, las cuestiones estructurales, como uno puede preguntar, recolección de residuos, transporte, que se vienen relleno sanitario, son tres pilares que si no se resuelven rápido van a seguir generando problemas. Sí, ahí me diste una pista para responderte, no lo había pensado en ese sentido. ¿Qué ha hecho bien? Bueno, ha mantenido las cosas que de alguna manera se estaban haciendo bien, el trabajo, potenciar turísticamente a Santa Fe. Bueno, pero eso ya viene de varias gestiones. Por eso, es una continuación de varias gestiones. Se podría haber hecho más rápido un montón de cosas, desde otras gestiones también a esta parte. Pero me parece que eso va encaminado solo. Sea el gobierno que sea, me parece que va a estar subiendo las escaleras que tiene que subir. Bien, pero lo quiero manifestar como algo positivo que, digamos, no ha destruido lo que funcionaba. Claro. ¿Sí? Para pensar en algo positivo, pero no se ha ocupado, hasta ahora, por lo menos, de las demandas históricas, las deudas históricas que tiene el gobierno municipal con la ciudad. Transporte, basura, está tratando de solucionar lo de iluminación. Yo he sido muy crítico del pliego, pero bueno, vamos a sacarlo. Seguridad, infraestructura, todas estas cuestiones que son centrales. Ni hablar de producción de empleo. No maneja las variables macroeconómicas, por supuesto, pero digamos, vos tenés que pensar en un proyecto productivo para Santa Fe, porque si no... o de incentivo... aumentamos los bolsones de pobreza nomás. Estas cuestiones estructurales que necesitan tener claro cuál es el proyecto de ciudad para los próximos 30, 40 años o 50 años, no están siendo resueltas y no están siendo atendidas debidamente. Esa es la mirada negativa que yo tengo y es el cuestionamiento. Después, no es un cuestionamiento personal a nadie. Digo, esto no es en la política no hay conflictos personales. Estamos hablando de proyectos distintos, miradas distintas sobre la ciudad. Y en ese sentido, todavía, como cualquier gobierno, está a tiempo de empezar a atender estas cuestiones, pero lo vamos a debatir en el presupuesto. Todavía no llegó el proyecto de presupuesto. En los últimos dos presupuestos, todas estas cuestiones que yo estoy planteando como problemáticas no estuvieron presentes. ¿Sí? Bueno, y no sé si estarán presentes. Y encima también el factor suerte es uno, porque que se te hunda todo Boulevard en un año debe complicar los cañones a donde apuntan a veces las cuestiones urgentes. Hablo de los baches, los socavones que ha habido, pero está bueno para tenerlo en cuenta. Pero para eso cuando... no estoy en defensa, me parece que eso tiene que ver con algo... Es fortuito. Pero exacto, a lo que voy está bueno, digamos, es un planeamiento urbanístico que viene de muchos años que no se tuvo. Sí, pero está bueno lo que vos decís para darle bola ahora cuando se discuta el presupuesto, por eso fue la pregunta, para ver dónde están las prioridades, ¿no? de recursos, ya que algunas cosas, según la versión oficial, están resueltas o encaminadas, bueno, ver por dónde seguimos. Sí, y lo último rapidito, la cuestión fortuita, pero también, ojo, en las cuestiones fortuitas, pensemos también,
por supuesto, he sido crítico del gobierno de Emilio Jatón, pero el de Emilio Jatón, como el de Omar Perotti o el de Alberto Fernández, fueron 2 años de pandemia. Sí. En ese sentido tuvo mucha suerte este gobierno, y el río está bajo y no hubo grandes lluvias, que son siempre cuestiones que complican mucho a la gestión. Saquen los yuyos de la costanera. Eso le decían al principio. Lleven una desmalezadora. Me dijiste, si bien no está todavía el presupuesto 2026, pero me dijiste de que, y tomando en cuenta tus palabras de los últimos 2 presupuestos, vos veías que no se está poniendo la plata en donde se debería poner, y quizás se está priorizando otro tema. ¿En dónde, según vos, tendría que estar la plata o haber más disposición de plata? Bueno, más allá de resolver esas cuestiones que dijimos, yo creo que hoy no hay... En el último presupuesto no hubo obra pública directamente. Las pocas obras públicas que se están haciendo en Santa Fe las financia la provincia, y son una especie de burla, porque de las 5 obras más importantes, 3 son arreglos de canteros centrales en la ciudad de Santa Fe. No de las calles, de los canteros centrales. Que digo, está bien, hay que embellecer los canteros centrales, pero no es una prioridad. Porque si vos vas a todos los barrios del oeste de la ciudad de Santa Fe, desde el sur hacia el norte, no hay cloacas. Son las calles, no se puede caminar, hay basura por todos lados. Sí, habría que ver en un cantero central cuánta inversión es respecto a cuántas cuadras de cloaca. No estaría mal también eso. Está bien, pero el cantero central no lo financia la municipalidad, financia la provincia. Entonces, hay que empezar a trabajar. No se puede resolver todo de una gestión, pero hay que tener algunas prioridades. La prioridad hay que empezar a invertir seriamente en infraestructura en los barrios de la ciudad de Santa Fe para mejorar cuestiones básicas que tienen que ver con el acceso a servicios. Y para que el ciudadano entienda, en esos puntos, el Consejo tiene participación activa, o sea, el Consejo tiene la potestad de decir, en tal barrio de la zona oeste falta red de cloaca, falta mejorado en la calle. ¿Tiene esa potestad o es evidentemente algo del Ejecutivo que tiene que resolver sí o sí? Mira, esa es una excelente pregunta que tiene la siguiente respuesta. Nosotros estamos todo el tiempo, porque como las demandas de los vecinos llegan todo el tiempo, pero ¿cómo se traduce en la relación legislativo-ejecutivo? Es un estudio de factibilidad. No podemos obligar al Ejecutivo. Entonces, lo que se hace es aprobar un estudio de factibilidad para que el Ejecutivo haga tal obra, y después depende en última instancia siempre del Ejecutivo. Bien. Entonces, la principal responsabilidad es del Ejecutivo municipal. Y ahí hay que hacer obras de infraestructura, de mejoramiento en todos los barrios de la ciudad de Santa Fe, porque si no vamos a seguir teniendo 2 ciudades, una ciudad integrada y una ciudad totalmente excluida, con grandes bolsones de pobreza, donde hoy los pibes y las pibas en los barrios están directamente sometidos a la única expectativa de vida es consumir alguna sustancia que los saque de la maldita realidad en la que viven, y para consumir y seguir comprando quedan presos de las organizaciones narcocriminales o presos del delito predatorio, salen a robar. ¿Por qué le roban, como le puse el ejemplo, a una mujer de 81 años, un grupo de pibes por tercera vez? Le roban el teléfono porque necesitan venderlo para seguir consumiendo. Entonces, hay una parte de la ciudad que está totalmente deshumanizada, y si el Estado no interviene, el mercado no lo va a resolver. El mercado no lo va a resolver porque no va a obtener ninguna ganancia allí. El único mercado que ingresa es el mercado ilegal, el mercado de la venta y el consumo de drogas, que termina en violencia y criminalidad. Lo que estamos viviendo hoy en la ciudad de Santa Fe es una situación absolutamente explosiva, que no explota porque hay un montón de gente, de organizaciones sociales y de gente que sin ganar un centavo pone el cuerpo ahí para evitar eso. Donde están las iglesias, los clubes. Por ejemplo, una buena política sería el fortalecimiento de los clubes, de los barrios, ¿sí? Porque el club de barrio te saca o te disputa con la organización criminal la vida y la identidad de un pibe, ¿sí? Pero no hay una política. En el presupuesto vos no ves una política para fortalecer a los clubes de barrio, para ponerle, por ejemplo, una luz
¿sí? Para que los chicos, en vez de a las 6 de la tarde en invierno andar dando vuelta en la calle, estén en el club y puedan entrenar o contratarle entrenadores o lo que sea. Bueno, nosotros venimos de 2 clubes, pero que son muy distintos en las realidades. No podemos solventar a los entrenadores, a las luces, etcétera. Los chicos vienen del rugby, tengo que decir. Cuando dicen nosotros venimos, yo no, pero ellos dos sí. No, pero vos después vas, y hay clubes que encima les roban las cosas, y esos u organizaciones comunitarias u organizaciones sociales, pero eso implica inversión pública. Sí, las vecinales, clubes, vecinales, hay que reconstruir los lazos comunitarios, porque si no, hay una parte de la ciudad que se va a seguir embelleciendo y otra parte de la ciudad que a 3 cuadras vive una realidad totalmente distinta. Bueno, necesitamos trabajar en ese sentido y eso implica inversión pública, porque no hay ningún otro mecanismo que vaya a ir a solucionar esos problemas. Te dije 10 minutos y nos extendimos un poco más. No, pero la charla estuvo interesante y acá tenemos esa posibilidad de poder extendernos. Bueno. Yo te quiero agradecer, Jorge, que hayas venido.